Bueno, buenas tardes. En, los temas a tratar en esta presentación serán el planteamiento del problema, las preguntas de investigación y el objetivo general, el marco teórico, el diseño de la investigación y las conclusiones. Para dar inicio a mi investigación, yo busqué temas que fueran de mi interés. En general me gusta mucho el álgebra y la geometría, entonces me enfoqué más o menos en estas áreas para ver en qué podía aportar. Busqué inicialmente los resultados de los estudiantes en evaluaciones estandarizadas, como se ve aquí en la presentación. En la evaluación PISA de 2019 se indica que más de la mitad de los estudiantes de 15 años no logran las competencias matemáticas mínimas, además de que Chile se encuentra por debajo del promedio OCDE en cuanto a los resultados obtenidos, y que matemática es el área más débil de las que se evalúan en esta evaluación. Los resultados TIM 2017 encontré como algo que me llamó mucho la atención, que decía que en octavo básico, álgebra es el dominio en que los estudiantes del sistema escolar chileno tienen mayores deficiencias, mayores puntajes bajos en comparación con las otras áreas. Y en base a esto, busqué los resultados CIMSE del 2017, un libro que se llama Aprendiendo de los Errores. Me fui directamente a los errores en el área del álgebra porque ya ahí veía un camino más marcado. Y decía que los estudiantes no han interiorizado el significado del signo igual dentro de los errores más grandes y operan modificando la igualdad. Además que confunden datos fijos que son variables y no relacionan dos variables, no saben establecer regularidades. Después de ver que ya mi investigación iba a ir enfocada hacia la álgebra, busqué algunas investigaciones de la didáctica de la matemática y noté que algunas se centraban en el estudio del error, ya que en la didáctica de la matemática existe mucha motivación por presentar tareas o secuencias didácticas que busquen suplir estos errores que se van presentando en el trabajo con tareas matemáticas. Entonces, está la investigación de Obando del 2009, que él concluye que existen errores al generalizar expresiones algebraicas de ecuaciones producto del análisis de determinadas situaciones. Lo mismo que ocurre aquí en Chile, porque esta investigación es de Colombia. Luego busqué investigaciones de contenidos de álgebra que me llamaron la atención y encontré de funciones, que siento que me llamaron mucho la atención, ya que estas son consideradas como un concepto unificador de la matemática escolar. Las funciones tienen diferentes representaciones y se relacionan directamente con la habilidad de modelar, que es una de las 4 habilidades que se tratan de desarrollar en el currículum nacional. Se destacan 12 investigaciones para mí. Una es la de Muñoz y Ramírez en el 2016, que realizan un análisis descriptivo del dominio de los errores cometidos en el área del álgebra por estudiantes de sexto, séptimo y octavo. En octavo, una de las conclusiones predominantes es que los estudiantes cometen menos errores procedimentales que conceptuales. Es decir, los estudiantes resuelven algoritmos, pero no manejan de manera profunda los conceptos matemáticos que trabajan. Y se condice con lo que acabo de mencionar del signo igual que nos entrega el libro del CIMSE. Otra investigación en torno a esto es la de López en el 2018, que igual fue una investigación que me aportó mucho a mi investigación. Él realiza una propuesta didáctica que incluye actividades de GeoGebra que buscan facilitar el aprendizaje de la noción de función. Respecto a lo mismo, existen muchas investigaciones que incluyen las tecnologías para la investigación en didáctica de la matemática, ya que actualmente vivimos en una sociedad del conocimiento y de la información. Como profesores estamos rodeados de nativos digitales. Nuestros alumnos viven con la tecnología, nacieron con la tecnología. Entonces, muchas de estas secuencias didácticas que se presentan incluyen tecnologías. Entonces, mi problema apuntaba a que a nivel nacional existen problemas en el álgebra. Esto lo traté de acotar y centré mi atención en las funciones. Como en las investigaciones que reporté, se evidenciaba de que los estudiantes no conocen bien los conceptos y solo se dedican al algoritmo. Yo dije, entonces me tengo que centrar en un nivel en el que recién se estén conociendo de manera formal las funciones. Y esto es en octavo básico. Entonces, si los estudiantes no conocen bien no logran la correcta aprehensión del concepto de función, probablemente en segundo medio no puedan trabajar con funciones cuadráticas, en tercero medio con la cúbica y así sucesivamente.
Y es importante considerar el uso de TIC en el diseño de la secuencia didáctica. El objetivo en el que voy a trabajar, en el que trabajé, es el objetivo 10, de octavo básico, que habla de mostrar la comprensión de la función afín, y la función afín se ve como la traslación de la función lineal. La pregunta de investigación que trabajé en esta investigación es: ¿cuáles son las características que deben tener las tareas matemáticas que permiten a los estudiantes de octavo básico desenvolverse en un espacio de trabajo matemático en el ámbito de las funciones lineales y afines? De este se desprende el objetivo general, que sería diseñar tareas matemáticas que permitan lo recién expresado mediante una microingeniería didáctica utilizando GeoGebra. Los objetivos de investigación que se desprenden de este son investigar sobre el objeto matemático mencionado, proponer una secuencia didáctica y analizar los resultados de esta. Como la investigación se hace bajo el alero de la didáctica de la matemática, consideré que el marco teórico más adecuado para este era el espacio de trabajo matemático, que es una extensión del espacio de trabajo geométrico creado por Houdement y Kuznets en el 2006. Este es un ambiente organizado y una herramienta que permite analizar las prácticas tanto de docentes como estudiantes al enfrentarse a un problema matemático. En esta investigación me voy a preocupar solo de los estudiantes. Este M tiene un plano cognitivo, un plano epistemológico, cada uno con 3 componentes, y las componentes se conectan mediante las génesis semióticas. O sea, mediante 3 génesis: la semiótica, la instrumental y la discursiva. En esta investigación se utiliza o se trata de analizar la activación de la génesis, la activación de los planos, el semiótico instrumental, el instrumental discursivo y el semiótico discursivo de los estudiantes al realizar diferentes tareas matemáticas. Y como se mencionó, hoy en día el auge de las tecnologías de la información exigen a los docentes planificar actividades que requieran más que la pizarra y un libro como se hacía hace años, ya que los estudiantes nacieron, crecieron y viven en un entorno de tecnologías. Jiménez en el 2017 mencionan que las TICs han evolucionado tanto que hablar de educación sin mencionar tecnología es hablar de lo tradicional y de lo viejo. Y aquí también mencionan de tener alumnos mecanizados y memorísticos, y eso lo relaciona con aquello de que los estudiantes no cometen tantos errores algorítmicos, pero no se saben bien los conceptos, los contenidos. Entonces las TIC vienen a aportar un poco en esto. La metodología de trabajo es que el enfoque es cualitativo. Se hizo una microingeniería didáctica. Los sujetos de estudio son alumnos de octavo básico de la comuna de Chihuayante. La información se recolectó mediante guías de aprendizaje, clases grabadas, audios de diálogos de la clase, y para analizar la información se analizaron los ítems y luego se hizo una contrastación. Como mencioné, se hizo una microingeniería didáctica propuesta por Artigue en 1995. Primero hice los análisis preliminares, que contemplan el análisis epistemológico, cognitivo y didáctico. Luego el análisis a priori, que presenta las variables micro y macro didácticas, las actividades creadas, el desenvolvimiento a priori del espacio de trabajo y los errores esperados y circulación a priori por los planos del ETM de los estudiantes. En la experimentación se presentan las respuestas obtenidas, las observaciones de dificultades y los diálogos relevantes de los estudiantes en las clases. Y en análisis a posteriori se realiza la confrontación de lo esperado con lo obtenido. Aspectos a destacar en los análisis preliminares. Por ejemplo, como yo voy a trabajar en octavo básico, dentro de todo lo que investigué, la edad antigua se centra como lo más básico, que son los babilónicos, que presentaron como una noción de función de manera muy básica, donde no se utilizaban símbolos ni nada de eso, y es una forma primitiva de relacionar 2 números, 2 cantidades. Y además en la misma edad antigua en Grecia se realiza la introducción de los estudios de la inconmensurabilidad, y este podría considerarse uno de los primeros obstáculos de la enseñanza de proporciones. Y este objeto es necesario para las funciones. Luego en análisis cognitivo se realizó una evaluación de funciones en general, porque el objetivo previo es ese, y después vienen funciones lineales y afines. Y respecto al análisis didáctico, algo importante de mencionar es que López en el
2018 revisó los textos escolares del 2017 del Mineduc y él como conclusión obtuvo que no existían representaciones de las funciones en los textos. Ni en los libros actuales existen. O sea, ha habido un avance, han mejorado y los textos escolares son mejores de los que habían hace 5 o 6 años. La propuesta didáctica. La clase 1 tiene como objetivo organizar las características de la función lineal a partir de la representación gráfica y algebraica. Se les presenta a los estudiantes un GeoGebra con todas estas funciones y ellos deben hacer 2 grupos. Una, la idea es que tenían que poner las funciones que se representan con rectas y en otro las que no, para pasar a la parte 2, donde tenían solo las funciones que se representan mediante una recta y tenían que discriminar aquellas que pasan por el origen de las que no, para ellos lograr definir una función lineal y una afín. La segunda tiene como objetivo modelar situaciones de contexto cotidiano empleando diferentes funciones. Se presenta una situación y se busca que los estudiantes representen mediante una función afín y una lineal la situación expresada. Y la última actividad, o sea, la última tarea de matemática, tiene como objetivo interpretar los parámetros de funciones afines y lineales en una situación de contexto rutinario. Los estudiantes tenían que mover los deslizadores y hacer que el Pokémon que está a la izquierda golpee a los otros Pokémon mediante un chorro de agua que se simula como una función. En el análisis a priori. Para cada tarea en matemáticas se diseñó una tabla como la que se presenta a continuación, donde se presentan acciones que los estudiantes podrían hacer y que los podrían categorizar en las diferentes, no categorizar, sí, categorizar en que se activó ese plano, el semiótico discursivo, instrumental discursivo, el semiótico instrumental. Luego, para cada pregunta se presenta un análisis a priori como el que se muestra a continuación, respuestas esperadas, errores esperados y la circulación a priori de los estudiantes, lo que se esperaba que ocurriera. Esta es la fase experimental. En la izquierda está ya la categorización de los estudiantes. Por ejemplo, en esta actividad 1, 3 grupos, 3 equipos están categorizados en el semiótico discursivo y un equipo en el discursivo semiótico. Hay diferencias porque en uno predomina el semiótico y en el otro el discursivo. Por ejemplo, aquí el equipo 1, bueno, a continuación se muestran como algunos ejemplos más. Dice que la mayoría de estos estudiantes se preocuparon de la monotonía de la función, de si eran crecientes o decrecientes, pero que no se quedaron con eso, porque después descartaron, porque había una función que era estrictamente creciente, que era la función cúbica, pero distinguieron aparte otros elementos para poder separar los grupos. La mayoría de los grupos respondió como se muestra en las imágenes de la derecha, que era de acuerdo a lo esperado, y aquí hay algunos comentarios de los estudiantes. Por ejemplo, el equipo 1, que está categorizado en el semiótico discursivo, dice que las líneas van en una sola dirección, son crecientes o decrecientes. Lo mismo para el equipo 2. Pero ellos incorporan que pasan por el origen, lo explicitan. Y en general ocurrió en esta primera etapa de que los estudiantes habían visto una unidad anterior donde se hablaba de funciones crecientes y decrecientes y lo tenían muy interiorizado. Entonces se enfocaron enseguida en eso, en si eran crecientes o decrecientes. Luego en la fase experimental de la segunda, tenemos que un equipo, el equipo 2, activó los planos semiótico discursivo y el instrumental discursivo. Aquí realizaron un listado de kilómetros recorridos, como que se fueron dando valores, no necesariamente con una tabla. Y después dependía de si se apoyaron solo del registro gráfico, si también usaron tablas, dependiendo de todas esas cosas se iban categorizando. La mayoría de los estudiantes activaron el plano semiótico instrumental. Y aquí, por ejemplo, dice, aquí un estudiante solo se fue dando valores para X y a partir de eso encontró la función que modelaba la situación. Y pasó mucho esto en esta actividad. Por ejemplo, uno dice, para la segunda pregunta, que yo les preguntaba si 200 kilómetros, algún análisis, no miraban el gráfico, lo hacían de manera algebraica, solo algebraica. En esta actividad se esperaba que se activaran los 3 planos, pero ¿qué ocurre? En la gráfica, acá se puede ver, estas 2 gráficas de acá arriba se intersectaban y daban 3 intervalos que los estudiantes tenían que analizar, pero eso no ocurrió. Analizaban solo un punto, analizaban solo un intervalo, entonces no se logró con todos los grupos que realizaron una conclusión completa. Entonces, por eso solo un grupo activó 2 planos al trabajar. En la actividad 3, la mayoría de los grupos activaron el plano semiótico discursivo y solo un grupo activó 2 planos. Y, por ejemplo, el equipo 3
Dice que ellos vieron la función, movió, se dio cuenta y que además hizo una tabla calculando diferentes valores para X, pero él los calculó, no los vio en el GeoGebra, esta tablita de ese estudiante, porque él, y dice que a él le gusta hacer la tabla, así que por eso la hizo. Y este grupo fue el único que puso algo sobre la función 0x más 10, porque eso pasó también, no se profundizó sobre esa función que era distinta a la función lineal, se dio cuenta de que no crece ni decrece, pero que tal vez era continua. Ningún grupo más profundizó sobre esto. Y bueno, después comento lo que falta. Análisis posteriores. En la clase 1, todos los estudiantes respondieron de acuerdo a lo esperado. 3 grupos hicieron énfasis en el comportamiento de si eran crecientes o decrecientes. O sea, muchos grupos se guiaron por eso más que por cualquier otra cosa, más porque la representación algebraica, etc. Se esperaba que activen el plano simétrico discursivo y eso ocurrió. La actividad 2 es la que yo considero que necesita mejores modificaciones, más modificaciones. Respecto a la primera tarea que se les pedía, que era modelar, y que eso nos servía para ver si confundían datos fijos de variables, se logró. O sea, los estudiantes sí pusieron la función que era la correcta, pero sin embargo, al no realizar un análisis completo de la pregunta final, que exigía analizar por tramo, no lograron lo que se esperaba, que era que se activen los 3 planos. La mayoría se quedó en el semiótico instrumental. Y en la clase 3, los grupos respondieron de acuerdo a lo esperado. Como se mencionó antes, solo un grupo hace referencia o le llama la atención la función constante. Esto tampoco es tan grave porque estamos hablando de función afín y lineal, pero ahí faltó tal vez un poco más de curiosidad de parte de los estudiantes. Nadie se puso una conclusión extra más que el grupo que mencioné recién. Se esperaba que activaran los 3 planos y de nuevo solo se activaron 2. Entonces, como conclusiones, de acuerdo a todo el análisis documental, sí fue posible crear una propuesta didáctica que permitiera ver el desenvolvimiento de los estudiantes. Primero es muy importante que se tienen que considerar los objetivos propuestos por el Mineduc, porque al final uno es docente de aula y tiene que guiarse por lo que el Mineduc nos propone. O sea, tengo que situarme en un curso. También desde la didáctica en la matemática es importante considerar los errores que cometen los estudiantes al diseñar una propuesta didáctica para poder enmendarlo. La ingeniería didáctica, como metodología de investigación, aporta a mantener todas las variables bajo control, gracias a los análisis preliminares. Y considero que es muy importante el uso de las TIC en las actualidades. Y claramente con la pandemia esto se vio tal vez un poco más forzado. Respecto a los objetivos, se logró realizar un análisis de los objetos matemáticos en los análisis preliminares. Se logró diseñar una secuencia didáctica con 3 tareas, que se les hizo el análisis a priori, y también se pudo analizar los resultados, ya que fue posible llevar a cabo la propuesta didáctica en un colegio. La recepción de las tareas matemáticas por parte de los estudiantes fue muy buena, fue positiva, se veía motivación, se notaba que les gustaba trabajar en la sala de computación y que ellos manipularan el software. La propuesta también permitió indagar en el desenvolvimiento de los estudiantes de octavo básico para trabajar con función lineal y afín. Efectivamente, considero que hay que mejorar al menos dos de las tareas, pero primero voy a mencionar los registros anecdóticos. Para la actividad 1, el software fue indispensable porque eran muchas funciones y los estudiantes tenían que ir viendo y todo. Entonces, no podría haber hecho esta actividad sacándole el software. No ocurre lo mismo con la actividad 2, con la tarea 2. ¿Por qué? Porque muchos estudiantes hicieron la primera parte con el software, pero la segunda parte donde yo les pedía, ¿qué pasa si recorrimos 200 kilómetros? Los estudiantes lo hacían de manera algebraica y se olvidaban del software, no se les ocurría buscar el punto, no. Entonces, la actividad 2 efectivamente se podría haber hecho sin el software. Así que esa actividad se tiene que mejorar. Se tiene que mejorar porque se puede hacer sin el software y no se logró que se activaran los 3 planos. Y la 3 fue la más atractiva para los estudiantes porque ya era un juego de Pokémon, trabajaron con funciones. Yo creo que esa, más que modificar la tarea, se debería mejorar la puesta en práctica, porque igual con lo de la pandemia habían algunos problemas externos.
Y en la actividad 3 también me ocurría que yo hacía clases en cuarto medio y llegaban los chicos de cuarto medio y me decían, profesora, mi hermano de octavo me dijo que hicieron esta actividad y llegaban felices, que vieron funciones en el colegio, etcétera. Entonces, para ellos fue significativo. Las proyecciones son que se debería replicar estas tareas matemáticas en otros estudiantes después de la contrastación de análisis a priori. Con el posteriori yo mejoraría la actividad 2 sobre todo, y la 3, yo creo que, insisto, es más la implementación. Adaptaría la propuesta didáctica tal vez con la función constante, y considero que igual sería bueno siempre realizar entrevistas para recoger la opinión de estudiantes, porque si bien se hizo de manera informal, no me dio el tiempo para hacerlo como se debe, así escrito y todo, porque se hizo a final de año y los estudiantes ya se iban. Así que esa sería la presentación.